Entonces, yoga no es para mujeres, obviamente, pero tampoco para hombres, obviamente. Yoga no es para nadie que tenga un sentido de identificación. No es para nadie que se identifique con el género, o con la edad, o con el rol, o con la nacionalidad. Yoga no es para alguien que tiene identificaciones. De hecho, el propósito es simplemente disolver todas las identificaciones. ¿Para qué? Para ver la cosa con absoluta claridad. Para verme a mí con absoluta claridad. Los Yoga Sutras de Patanjali. En realidad da lo mismo si existió alguien, un tal Patanjali. Es probable, pero también puede que no sea así, que una sola persona haya escrito el texto. Como en todos los textos sagrados, son siempre el refinamiento de una manera de entender la cosa, un profundo refinamiento, un pulimiento. Y es probable que en ese pulimiento hayan estado involucrados varias personas. No importa si existió realmente un Jesús, o un Buda, o un Krishna, o cualquiera. Lo que sí importa es que es posible vivir así, o entender la cosa de esa manera, con claridad, con devoción, con entrega. Es posible. Y ese símbolo o seña o ese personaje es muestra de eso. Los Yoga Sutras de Patanjali son un conjunto de versos que llegan a una forma fija. Y llegan a esa forma fija porque están trabajando eficientemente para proponer lo que propone de una manera coherente. Es por eso que adopta una forma fija, sólida, estable. Como dijimos antes, son sutras. Y los sutras son verdades anudadas. Se necesita de alguien que te las desanude. Son verdades encriptadas. En un par de palabras hay una gran verdad. Es por eso que es necesario que alguien te la explique. Estos manuales, estos tratados, están hechos para ser recordados de memoria. Por eso son mínimos, son compactos. Es un himno que voy cantando constantemente. Como vimos en la sesión anterior, yo necesito estar recordando todo el tiempo que este es el fin, la disolución es el fin, esa es una base para el camino. Este texto fácilmente tiene más de 1000 años, probablemente más de 2000, aunque fueran solo 1000. Es significativo que se queda ahí, más allá del paso de modas, se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que no cambia. Los textos sagrados se quedan porque hablan de algo que no cambia. Sabemos que la materia cambia,
Pero lo que está atrás de la materia no cambia, porque lo que no tiene forma no puede cambiar. Lo que no tiene forma no puede morir. Lo que no tiene forma nunca nace. Vamos a ir brevemente recordando los versos. Dijimos entonces que ahora el camino de la comunión. Está hablando aquel que está preparado o comprometido con seguir el camino. Como dijimos, no es para cualquiera. Solo para aquel que está comprometido y realmente quiere sentir, el máximo sentir, libre de cualquier viento o movimiento, la última estabilidad. Y la comunión se da al disolver todas las fluctuaciones de conciencia. Tenemos que tener súper claro. Tenemos este campo mental donde yo registro todo. Lo que pienso, lo que recuerdo, lo que aprendo, lo que sueño, todo se registra en este campo de conciencia. Chitta. Yoga, chitta, vritti, nirodha. Yoga es la disolución de todas las fluctuaciones en el campo de conciencia. Al hacer eso, yo quedo en mí, siendo lo que verdaderamente soy. Y cuando no es así, yo me identifico con mis pensamientos. Y soy ese pensamiento. Si solo fuera eso, no sería tan complicado. Pero el asunto es que al ser ese pensamiento, actúo de una particular manera y genero consecuencias. Y esas consecuencias son las que me mantienen atado a experimentar más consecuencias y dificultar aún más la remoción de las fluctuaciones. Ese es el asunto. Me identifico y por esa identificación genero karma. Karma es simplemente consecuencia de una acción. Es como si quisiera estar desnudo para sentir el viento, el sol, o la tierra, o el agua, sentir directamente. Pero en vez de hacer eso, cada vez me abrigo más. Me pongo un calcetín sobre el otro, una chaqueta sobre el otro. Y así. Y aún así pretendo sentir el agua directamente, o sentir el viento directamente. Es una ilusión. Para poder sentir realmente necesito estar fresco, liviano de mente, ligero. Para estar claro absolutamente necesito que no haya ningún velo, ningún obstáculo. Las fluctuaciones, dijimos, son solo de 5 tipos. Pramana, Viparya, Vikalpa, Nidra y Smriti. Vimos que habían 5 tipos de fluctuaciones, que 4 eran no válidas y 1 era válida. Pero aún así, la válida es también una fluctuación, es también una creación. Es un movimiento en la conciencia. Dijimos que era válido porque ese conocimiento se derivaba de percepción directa, inferencia o referencia de autoridad. Vimos que los otros tipos de conocimiento son conocimiento erróneo, cuando me equivoco en el proceso de conocer. Vimos el ejemplo de la serpiente con la soga. Estoy mal conociendo. Debido a esa luz tenue, no puedo conocer correctamente. Y el resultado es un conocimiento erróneo. Vimos que está el conocimiento artificial, aquella realidad que se genera solo por el lenguaje. Yo te digo algo y tú lo crees y se genera un conocimiento en ti. Es una realidad artificial. El conocimiento de la ausencia, el estado de sueño sin sueños.
y smriti, o el recuerdo. Toda mi vida existe solo en esas 5 categorías. Lo que estoy pensando solo puede ser una de esas categorías. Es un recuerdo, es una mezcla de recuerdo con creación, es una especulación, de nuevo creación artificial. Puede ser un conocimiento erróneo, estoy malinterpretando cosas, y así. Dijimos que existen 2 pilares para que realmente pueda darse el proceso de disolución: abhyasa y vairagya, la práctica y el desapasionamiento. Le damos práctica a cualquier ejercicio físico o mental que me mantiene en el recuerdo de mi propósito. Cualquier práctica que me mantiene constantemente en el recuerdo de que no soy ninguna fluctuación, de que estoy detrás de esas fluctuaciones. Y vairagya es el desapasionamiento. Dijimos que raga es color, vairagya es sin color, decoloración. No darle color a las cosas. Más color le doy a las cosas, más me ato. Dijimos que la práctica se consolida cuando se vuelve regular. Esa es la clave, que sea regular el asunto. Puede ser una vez a la semana, puede ser 2 veces a la semana, pero que sea regular. Mejor que 3 veces a la semana, pero una semana sí, una semana no. Es mejor una vez por semana. La regularidad es más importante que la intensidad. El desapego es no desear nada de lo que me pudieran hablar, nada de lo que pudiera leer en alguna parte. Desapego es no sentir atracción a las cosas de fuera. El desapego supremo es indiferencia a las modalidades de la manifestación material, a la creación misma. Ese es el desapego supremo. Lo que estamos viendo en Samadhipada, el primer capítulo, es el camino, el mapa, y puede que me suene un poco imposible o difícil, pero la metodología es clara. Primero va diciéndote hacia dónde vas, cuál es el camino, y de a poco te va a empezar a dar métodos concretos. Hoy vamos a ver esos métodos concretos. Pero es importante que tú sepas a dónde vas antes de empezar el camino, obviamente. Es importante que sepas cuáles son los obstáculos que van a estar en ese camino. Eso es lo que vamos a ver hoy. Es importante que sepas cuál es el fin, cómo es el fin, qué se necesita para ese fin. Práctica y desapego, si no, no será posible realmente. Dijimos que la absorción pasa por niveles, y hoy de nuevo vamos a retomar esta idea. La absorción va por niveles, de lo grueso a lo sutil, después a un goce intuitivo y después al sentido de mi existencia. Vamos a ver un poco más claro esto. Más allá de esas absorciones,
está la absorción sin objeto o sin semilla. En sánscrito es una palabra que se usa mucho en toda la literatura que está detrás de los Yoga Sutras. Es Savikalpa Samadhi. No, perdón, Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi, o Samadhi sin semilla, sin objeto. Vamos a ver los tipos de concentración hoy. Dijimos que más allá de la absorción sin objeto, queda solo una vibración. Y en esa vibración, en esa impresión latente, está la semilla de acción. Quedan solo impresiones latentes que aún así son lo suficientemente fuertes para volverme. Yo puedo estar absorbido, y voy de a poco limpiando la identificación más gruesa, hasta que llego a un nivel súper sutil, súper sutil. Pero aún ahí hay ciertas impresiones, y esas impresiones me hacen volver y crear el mundo de nuevo. Vuelvo a creer todo esto, vuelvo a crear todo este universo, vuelvo a crear una vida, un sentido del yo con experiencias y circunstancias, y todo vuelve a estar. Y vuelvo a identificarme con esa persona, y vuelvo a crear más consecuencias, y vuelvo a atarme, y deseo, y todo eso. Este es un cuerpo físico, pero hay un cuerpo sutil, donde todas estas creaciones existen. Y esas creaciones, esas semillas, hacen que yo imagine todo esto. Digo imagine, porque en realidad es como una proyección. Tú proyectas todo esto. Cuando te absorbes absolutamente, esto se apaga. Y no hay un preguntarse qué habrá pasado con mi familia o esto, porque todo se ve de una manera distinta. Todo el propósito de esto era que tú volvieras a recordarte. Y el asunto es que uno siente lejanía o quizás miedo a desaparecer, lo vamos a ver en el segundo pada. Y uno siente esa lejanía o ese miedo porque uno no conoce ese estado. Entonces uno piensa que voy a desaparecer porque lo único que tengo es este sentido del yo, asmita. Y como no conozco otra cosa, tengo miedo de perder este sentido del yo, adinivesha. Pero si tengo al menos atisbos de ese otro estado, la cosa es distinta. Se suele dar en la gente que se compromete con estos caminos, que tienes atisbos, o tú mismo puedes tener atisbos. En algún momento tienes un atisbo, una sensación, algo. Y es ese atisbo el que te acerca a esa dimensión. Todo se apaga. Y todo se prende y vuelve a manifestarse cuando la semilla no se ha quemado. Yo puedo tener un montón de semillas y solo son semillas hasta el momento en que pueden potencialmente manifestarse. Esta absorción última, esta luminosidad última es como un fuego que quema las semillas. Si yo quemo la semilla, la puedo plantar en el suelo más fértil y no va a crecer, porque se quemó la semilla. Esta absorción va por grados, hasta una luminosidad última que quema todo lo demás. El asunto es que yo siento identificación con las cosas, pero eso quiero volver. Porque si yo te dijera, ya, ahora vas a ir a otro planeta y va a estar todo bien. Tu cuerpo no va a envejecer, todo bien. Energía, vigor, todo lo que quieras. Pero y tu familia se va a quedar acá. Y a tu familia no le va a pasar nada, también va a estar todo bien, todos van a tener vidas perfectas. Aún así, aunque tú sepas que todos van a tener vidas perfectas, tú pudieras elegir no irte a ese mundo y quedarte acá, porque sientes identificación, quieres ver o sentir esa comunión, aunque te diga que su vida va a ser perfecta. No le va a pasar, todo va a estar bien, pero tú igual quieres quedarte,
qué? Porque sientes identificación. Ese es el asunto. Ese paso allá no es una huida. Es sentir directamente. No es bañarme con un abrigo. No es tirarme al mar lleno de trajes. Es tirarme al mar desnudo. Es un goce de más alta calidad, simplemente. Porque a veces puede sonar como una huida, o escape, o rechazo. Piensa que tuviste un mal día. Y llegas a tu casa, y a tu hija, tu hijo, y dice algo, y todo tu mal día se transforma. Y toda tu desesperanza en la gente, o en la vida, o en el cansancio, en todo se transforma. En un segundo, todo se desvanece por esa alegría, por ese goce profundo, máximo, que te genera tu hijo o tu hija. Pero ese goce solo puede existir porque en ti existe la capacidad de gozar. Hay una afinidad. Este estímulo de afuera está activando una cosa que está en ti. Yoga es simplemente estar en ese goce, sin depender de un estímulo externo. Es un mero entrenamiento. Así como yo puedo pensar, si tengo un entrenamiento mental, yo puedo dominar mi mente un poco y enfocarla a ciertos lugares. Si algo está pasando, puedo llevar mi mente a un lugar placentero. Un entrenamiento mental. Yoga es esto, es un recogimiento hasta la fuente misma que me genera éxtasis o felicidad. Vamos a ver cómo es. Dijimos que la convicción, el esfuerzo, el recuerdo y la concentración conducen a la absorción. Dijimos que, a pesar de todo lo difícil que pueda sonar, la absorción es próxima, está cerca de quien verdaderamente está comprometido. No es que tú te embarques en un camino incierto. Tú sabes que si hay compromiso, el camino está cerca. Dijimos que el compromiso puede ser suave, medio o intenso. Y de eso va a depender el nivel. Dijimos que la entrega absoluta es un camino directo. Una entrega absoluta es el camino directo. Porque automáticamente se me caen miedos, rabias, rechazos. Con una entrega, todo eso se cae. La entrega al absoluto está más allá de las aflicciones y las consecuencias de las acciones. Aunque aún mantenga un cuerpo y aunque aún actúe, la consecuencia de la acción ya no me toca, porque yo no actué esperando un particular resultado. Yo no actué para que esto fuera así. Simplemente estaba entregado y actué como salía a actuar en ese momento, sin expectativas, sin deseos. Es por eso que la consecuencia de esa acción ya no me toca. Distinto si yo actúo esperando un resultado. El resultado no fue como yo quería, entonces genero rabia o frustración. Y esa rabia y frustración genera otras realidades. Y estoy atado a la consecuencia de esas realidades. Si mi entrega es absoluta, yo actúo, pero sin expectativa ni deseo, entonces la consecuencia de la acción no me toca. La entrega al absoluto es absoluto conocimiento. Vamos a ver cómo esas ideas se vuelven prácticas hoy. Dijimos que el absoluto está más allá de sus manifestaciones. El absoluto está más allá de las formas. El absoluto está siempre presente.
sintonizarme con esa dimensión me expande, me vuelve inmaterial también, me vuelve ligero. Recién decíamos que lo mejor es esa ligereza, esa liviandad. Lo podemos ver en el uso del lenguaje cotidiano. Hoy que eres pesado. Se reconoce que tener peso, estar cargado, no es algo bueno. No, esa persona es livianita. Se reconoce que esa liviandad es grata. Fácilmente puede estar al lado de esa persona, porque es liviana. No está cargada, no está acumulada. Distinto a una persona que tú puedes sentir su peso, su densidad, porque está muy cargado. Y si esa persona te dijera algo pesado, eso no se compara con la pesadez que ese ser siente todo el tiempo. Cuando uno es feliz, uno quiere que todos lo sean. Cuando uno tiene rabia, también manifiesta esa rabia hacia todo y habla con rabia, se expresa con rabia. Porque inconscientemente quieres que todos sientan así. Eso es un vicio mental. Ahí no hay ser, hay personalidad, hay un dominio de la mente. La personalidad es un nivel menor dentro del yoga. Yo no soy la personalidad. La personalidad es una acción-reacción. Es un complejo, es una creación. Estar más allá de la personalidad me hace un Buda. Buddhi es esa parte de la mente que ve la personalidad con distancia. Mientras más fuerte mi personalidad, más me ato. La manifestación material del absoluto es el sonido primordial. En el paso del absoluto a la manifestación hay un vínculo, un canal. Ese canal es el sonido. El sonido primordial, esta reverberación. Porque todo es vibración, lo sabemos. Todo es vibración, por más sólido que aparente ser, todo es vibración. Por eso es importante el sonido. Porque si todo es vibración, saber vibrar me ofrece un entendimiento profundo. Por eso los sabios son silentes o hablan poquito. La recitación del Om, este sonido primordial, devela aquello que está refiriendo. Por una ejecución en la reverberación constante, regular, de a poco va disolviendo estos pensamientos y emociones y me permite acercarme a aquella realidad que está más allá. Y esto es súper concreto. Nosotros lo vemos al comienzo de las sesiones. Yo llego con una particular vibración y después del sonido mi vibración mental baja, aunque sea un poquito, pero baja automáticamente, en un segundo. Imagina lo que podrías conseguir por una recitación constante, regular. Los pensamientos y las emociones son cosas, son materia sutil, pero materia. El sonido primordial, el sonido, modifica la materia. Entonces, de a poco va disolviendo ese pensamiento, esa emoción. Por eso es tan importante, por eso es una herramienta, por eso la hacemos. Mediante esta disolución, debido al sonido, el sí mismo se va haciendo más evidente. Voy acercándome a la claridad. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es hacia dónde voy a llegar, cuáles son los distintos niveles de absorción. Y desde ya tengo una herramienta,
recitar el pranava, sonido primordial. Ahora se empieza a hablar de los obstáculos en el camino. Se manifiesta que los obstáculos, Chitta Vikshepas, son obstrucciones, son agitaciones de la mente o agitaciones en el campo de conciencia. Estos obstáculos que perturban la concentración o impiden esta absorción última son enfermedad, apatía, duda o indecisión, pereza o flojera, falta de compromiso, confusión, un deseo, obviamente un deseo mundano que me vuelve a atar, la incapacidad de alcanzar un particular nivel y la incapacidad para mantener ese nivel. En síntesis, todos estos son los obstáculos que impiden que yo pueda concentrarme y absorberme de manera efectiva, de manera profunda. La manifestación de estos obstáculos, la manifestación concreta, son estas 4 experiencias: dolor, angustia, inestabilidad física e irregularidad en la respiración. La enfermedad, la apatía, la duda, la pereza, la falta de compromiso, la confusión, el deseo, la incapacidad de alcanzar un nivel y mantenerlo, traen consigo dolor, angustia, inestabilidad física e irregularidad en la respiración. Esos son los obstáculos. ¿Cuál es el remedio a esos obstáculos? El remedio es enfocar la atención en una sola cosa. Enfocar la atención en una sola cosa es el remedio para esta diversión de la mente, para esta dispersión de la mente. Porque si la mente se dispersa, empieza a crear realidades por todos lados. Si la mente está más contenida, más contenta, eso significa contento, contenta, contenido. Cuando tú estás contento, tú estás en ti. Hoy estoy contento, hoy mi energía está en mí, estoy contenido en mí. Imagina el contento máximo, la máxima unifocalidad, la máxima comunión con el punto más íntimo de mi ser. Ese es el máximo contento. En las cosas de afuera yo me divido, me disperso y me pierdo. Aquí se empiezan a mencionar métodos concretos para aquietar la mente. Chitta Prasadanas. Hay que recordar que el texto está hablando a un gran número de personas. Entonces hay cosas que son básicas, que el texto vuelve a reafirmar. Por ejemplo, a fin de tener una mente quieta, tranquila, contenida en mí, yo debo tener una actitud particular frente a los eventos de afuera. Frente a lo alegre, yo manifiesto afinidad o amistad o resueno con ello. Mediante el sufrimiento o frente al sufrimiento, yo desarrollo una compasión. Frente a la virtud, yo siento agrado,
o me regocijo viendo la virtud en otros. Eso me afirma. Y frente al vicio, yo no genero animadversión o rechazo. Yo mantengo neutralidad. Cuando veo el vicio en otros, cuando veo cosas que están fuera de norma, que son antinaturales, yo soy neutro. No genero rechazos. No genero rechazos. No genero rechazos. El asunto es aquietar la mente, mantener la mente en mí. También para aquietar la mente puedo valerme del control de la respiración o absorber mi atención en el flujo respiratorio. Estar presente cuando el aire entra, cuando sube, cuando llega a su máximo punto, justo en el momento en que empieza a bajar y seguirla y ver cuándo sale y cuando terminó de salir y estar ahí antes de que vuelva a empezar a inhalar. Si llevo mi atención a ese proceso, la mente también se aquieta. El punto anterior aludía a un aquietamiento mediante los eventos de afuera, mediante a las personas. Una manera de responder o de interactuar con los distintos ánimos de la gente. Porque yoga está más allá de identificaciones con bueno, malo, pero frente a un aspecto práctico, ¿cómo yo me relaciono? A eso aludía al punto anterior. Este punto alude más concretamente al uso de la máquina física, ya no a las personas de fuera, sino esta persona, este instrumento. Lo más presente en este instrumento es que está constantemente respirando. La respiración es la manifestación de todo este circuito interior, este viento vital. Mediante un control de este viento, yo puedo incluso detener al corazón o modular el latir del corazón. Los yogis experimentados pueden hacer eso. Y así alargan sus momentos de sentir. Es otra manera de sentir. Es como alargar el tiempo. Es como estar más allá del tiempo. Como romper las leyes. Mediante el control de esta respiración. Por eso después la respiración se vuelve en los textos de Hatha Yoga, que son las técnicas o las herramientas físicas para acceder a este estado de concentración última, le dan mucha importancia al control de la respiración. Porque yo puedo vencer las leyes. O mediante una constante atención al proceso de conocer. Una actitud de testigo. Los eventos pasan fuera, pero yo estoy siempre atento. Estoy atento, porque si estoy atento, una natural respuesta, una reacción puede ser controlada. Estoy atento a lo que pasa, al proceso de conocer. Podemos homologarlo a lo que ahora se llama tener una actitud de testigo. Soy testigo de las cosas que pasan fuera. Al hacer eso también mi mente se aquieta, porque está distante del evento. Si no soy testigo, me meto en el evento. Me meto, me identifico, genero consecuencias. Pero si estoy siempre atento a cómo estos eventos de afuera son conocidos y registrados, entonces genero una distancia y voy aquietando la mente.
o mediante una concentración en la luminosidad anterior. Yo puedo conscientemente imaginar una luminosidad y llevo mi atención solo a esa luminosidad y ni siquiera al conocimiento de los eventos, solo a ese espacio donde los eventos son conocidos. Si yo pienso, me doy cuenta que lo que estoy conociendo debe estar siendo conocido en un espacio. ¿En dónde está siendo conocido? En esta luminosidad esencial. ¿Por qué decimos que es luminosidad esencial? Porque sin luz yo no puedo conocer. Si todo está a oscuras, tú puedes abrir los ojos, pero no vas a conocer nada. Sin luz no se puede conocer. Por eso el conocimiento es luminosidad. La conciencia es luminosidad. Todos estos son métodos. Vimos que hay obstáculos, vimos que hay una consecuencia de esos obstáculos y vimos que yo puedo mantener mi mente quieta para que esos obstáculos no se manifiesten o reducirlos en algún nivel. También puedo llevar la mente a un estado libre de deseo. Obviamente, si pudiera llevar la mente a un estado libre de deseo, ya tendría avanzado gran parte del camino, porque eso sería vairagya, está más allá del deseo. Pero lo que alude aquí a este punto, que son como métodos más concretos, son métodos súper concretos porque es una actitud frente a lo de afuera, en las personas. Al que sufre, al que goza, a lo virtuoso, a lo no virtuoso, yo tengo una actitud frente a ello. También puedo aquietar mi mente mediante la atención a la respiración. También siendo testigo de los procesos mentales. Luego, en el espacio donde ocurren esos procesos mentales. Y también puedo llevar la mente a un estado libre de deseo. Esto se puede hacer concretamente, por ejemplo, si yo te digo que te identifiques con alguien que siente pena, profunda pena, que esto le pasó y después de que esto le pasó, esto le volvió a pasar y se queda así. Y entonces yo puedo infundir en ti un particular ánimo. Tú puedes identificarte con esa creación mental. A lo que luego de este punto, de manera funcional, es que tú puedes llevar tu mente a la mente de alguien que está libre de deseo. Tú puedes hacer ese ejercicio. Pensar como si estuvieras libre de deseo. Hacer un cómo si no tuviera deseos. Imaginar ese estado mental. ¿Cómo sería una mente sin agitaciones, sin deseos de que esto fuera así o esto fuera así? ¿Cómo es? Llevar tu atención a ese punto también aquieta tu mente. Y es súper concreto. Uno lo puede notar. O, por ejemplo, uno puede vivenciarlo. Supongo que estoy acampando lejos y quizás viene con gente, pero después me voy a un lugar solo. Simplemente estoy echado en alguna roca y el sol me calienta de una manera grata. Y no tengo ningún deseo. No preferiría estar en ninguna otra parte. Ese estado me acerca a la comunión. Llevar la mente a ese estado aquieta la mente. Empieza a dar otra estructura. Si la mente no está quieta, yo no puedo emprender el camino del yoga. Eso es básico. La mente tiene que estar contenida. Estas son metodologías para aquietar la mente. También puedo llevar la atención a ese punto en que me quedo dormido. Me acuesto, respiro y sutilmente puedo llevar la atención a ese punto
a ese vínculo en que dejo de estar consciente. Por hacer ese trabajo concreto también puedo aquietar mi mente. Estar presente en esa muerte. El sueño es como una muerte. Atestiguar esa muerte. Eso también me aleja de la manifestación material. O me vuelve hacia mí. Simplemente atestiguo mi muerte. Todo lo que yo creo, toda mi vida, se va quedando dormida, se apaga. Y estoy ahí. Llevar mi mente a ese punto también aquieta mi mente. O concentrándome en cualquier cosa que a mí me parezca afín. Si creo en alguna entidad, en alguna forma, en algún sonido, en algún color, en alguna figura, llevo mi mente a ese punto y me concentro en ello, me mantengo ahí. Cualquier objeto que sea afín para mí, es importante que sea afín para mí, para que no me genere rechazos ni agitaciones, para que yo me pueda quedar ahí, como si estuviera leyendo una película que me gusta. Yo me quedo ahí, me mantengo entretenido. Esta concentración es en cualquier cosa que me sea afín, porque lo que queremos es simplemente que la mente se aquiete. Yo necesito que la mente se aquiete para poder seguir avanzando. Sin una mente quieta, todas las otras cosas que vimos obviamente van a parecer imposibles. ¿Cómo voy a generar desapego si mi mente está siempre saltando? Pero si mi mente está quieta, entonces el desapego es más fácil de entender. Si mi mente está clara, está contenida, estas verdades más sutiles son más fáciles de entender. Cuando la mente gana maestría, cuando gano dominio sobre la mente, entonces ya me puedo concentrar en cualquier cosa. Todas estas metodologías para que yo me pudiera concentrar como herramientas de afinamiento mental. Me concentro en la respiración, en el conocimiento de las cosas, en una luminosidad esencial o en cualquier objeto que a mí me sea afín. Eso entrena mi mente, la hace capaz para concentrarme en cualquier cosa que yo quiera. Puedo concentrarme en cualquier cosa. Porque por lo general, si yo tengo un pensamiento, el pensamiento empieza a brotarle más pensamientos y más pensamientos. Puedo pensar en una maleta y puedo ya tratar de mantener mi mente en una maleta. Quizás de a poco la empiezo a armar, a darle forma, color, y me mantengo en la maleta. Pero es probable que después de un rato mi mente salte a otra parte. Con esa maleta me podría ir aquí o allá, no, mejor este lugar. Y podría hacer esto, y me acordé que no hice esto, otra cosa en la semana, y así empiezo a saltar. Y en un minuto puedo estar muy, muy, muy alejado de la maleta. Y eso es concreto, y la mente funciona así si es que no tiene entrenamiento. Por eso, lo primero es que te dice que usa cualquiera de estas herramientas para que tu mente se pueda concentrar en algo, a voluntad. Cuando la mente gana esta maestría, después puede volverse una alta maestría, se vuelve pura como un cristal. Simplemente adopta los colores del objeto, sin colores propios, sin tintes propios. Es como una bola de cristal. La bola de cristal me permite conocer. Si yo tengo un papel rosado, un papel azul, un papel verde, yo pongo la bola de cristal encima y yo veo
la bola de cristal verde, o rosada, o azul. La mente debe ser así. No debe tener colores propios que impidan ver las cosas como son. La mente se vuelve pura, cristalina, y me permite ver el color tal y como es. Eso pasa cuando la mente es capaz de concentrarse por sí misma en sí misma. De ahí empieza la absorción. Este estado en que la mente es cristalina o pura y se puede concentrar en algo se llama samapati, un estado de absorción. Hay 4 estados de absorción. El primero es savitarka samapati, o una absorción conceptual. Yo me puedo concentrar en un objeto y existe en mi conciencia el conocimiento del objeto, del nombre del objeto y del concepto del objeto. Por ejemplo, maleta. En mí ese sonido genera una respuesta, maleta. Si yo digo maleta, en ti se genera una idea. Hay una asociación entre el sonido y el objeto y el concepto del objeto. Esa es una absorción con objeto. Una absorción conceptual. Esto es cuando tú estás viendo la maleta. Tú ves la maleta, reconoces el sonido de la maleta, me refiero al sonido de la palabra, y te genera un concepto. Tú conoces aquella realidad de una particular manera. Ese conocimiento, ese tipo de absorción es absorción con objeto. La absorción o el conocimiento que tú puedes tener de ese objeto deja de ser conceptual cuando tú lo conoces más allá de las etiquetas. Esto es difícil de experimentar de manera cotidiana, porque tú ves una estructura cuadrada con un mango y reconoces el concepto. Esas formas, esa estructura es una maleta, y una maleta sirve para esto y para esto y para esto y para esto, porque hay una conceptualización del objeto. La absorción sin objeto o no conceptual es una cercanía a ese objeto, pero de una manera nueva, de una manera pura. Vas más allá del concepto maleta. Quizás vas a la textura, o a la forma, o a los colores, pero de una manera sin programar. Eso puede pasar, por ejemplo, bajo algún estado alterado de conciencia, bajo alguna planta sagrada o alguna especie de modulación en la conciencia. Tú, un objeto que es cotidiano, lo ves de una manera distinta, lo sientes de una manera distinta, generas una relación distinta, estás aprendiéndolo, absorbiéndolo de una manera nueva. Eso se llama absorción sin objeto, o nirvitarka samapati. Primero la recién absorción conceptual, esta es absorción no conceptual. Esto mismo aplica a objetos inmateriales. Por ejemplo, la maleta es un objeto físico, material. Yo también tengo objetos mentales, algún pensamiento, alguna emoción, algún recuerdo. El proceso es el mismo, pero más sutil, obviamente. Yo tengo una particular manera de relacionarme con mi emoción. Existe un concepto de lo que es sentirme con pena, por ejemplo. Existe toda una realidad en torno a lo que una pena es. Esa es una absorción con concepto o gruesa. Me refiero a una absorción con objeto, pero de un objeto sutil.
Una absorción sería en un puro sentir, que está más allá de etiquetarlo de alguna manera. Por ejemplo, en el desarrollo de un ser humano, en los primeros procesos, un niño quizás no sabe lo que está sintiendo, simplemente está experimentando ciertas fluctuaciones. Estamos yendo hasta ese punto, pero de manera consciente. En el nacimiento del niño, el desarrollo del niño es de manera inconsciente, sin dominio. La cosa simplemente va pasando. Aquí hay una conciencia en el proceso. Una absorción en el objeto material, luego en esa misma realidad, pero sin concepto, luego en objetos sutiles, y así hasta llegar a la inmanifestación. Una absorción que se da de lo grueso a lo sutil hasta la inmanifestación. Estas absorciones aún tienen semilla. Y en la hoja les puse soporte, después cambié la palabra para no dar pie a confusión. En el verso 46, estas absorciones aún tienen semilla, porque son en realidades externas. Entonces, si tienen semilla, pueden potencialmente volver a crear nuevas realidades. Recordamos que es un proceso de absorción, de recogimiento. Una absorción sin objeto. Porque yo puedo concentrarme en la maleta, pensar la maleta. Primero puedo concentrarme gruesamente mirando la maleta. Luego puedo cerrar los ojos y seguir teniendo la maleta a nivel sutil. Y luego generar una relación con ese objeto o con esa vibración mental de una manera más inmaterial o no conceptual, hasta la inmanifestación. Cuando yo me entreno en mantenerme en esa inmanifestación, absorberme en ese no objeto, esa no objetividad, entonces la claridad empieza a manifestarse. Cuando yo soy capaz de absorberme en esa dimensión no conceptual, entonces la claridad empieza a surgir. Dijimos que yoga era este estado de claridad absoluta. Y en esta claridad que empieza a surgir, yo conozco de una nueva manera. Surge un nuevo conocimiento, se llama prajna, o conocimiento supremo, conocimiento primordial, prajna. Es otro tipo de conocer. Ahora todo mi conocimiento está condicionado por mi máquina física, por mi estudio, por mi experiencia, mi circunstancia, mi lenguaje, mi cultura. Todo lo que conozco está condicionado por eso. Prajna es otro tipo de conocimiento. Este conocimiento está más allá de la percepción sensorial, está más allá de la inferencia y está más allá de la referencia. Dijimos que todas las fluctuaciones eran de 5 tipos y que había una de esas fluctuaciones que era válida: percepción directa, inferencia o referencia, conocimiento válido. Pero prajna, este tipo de conocimiento, está más allá de la percepción sensorial, de la inferencia o de la referencia. Por eso es el conocimiento supremo, está más allá.
porque no es una fluctuación. El conocimiento válido, pramana, es una fluctuación. Praña no es una fluctuación. Praña es esta luminosidad. La estabilidad. La estabilidad y posterior disolución en este conocimiento es samadhi. La aparición, el surgimiento de este conocimiento, de esta luminosidad, inhibe cualquier otra fluctuación, como les decía al comienzo. Esta luminosidad es como un gran fuego que quema todas las otras semillas. Quema todas las otras semillas de proyección, de creación, de realidad. Y solo permanece ella. Estas semillas eran la creación del mundo, mi experiencia. Esta luminosidad disuelve, quema todas estas otras fluctuaciones. Y solo permanece ella. Imagina que solo existe esta luminosidad. ¿Qué implica eso? Que solo existe esta luminosidad, que más allá, más acá, antes o después, no existe. Si solo existe esta luminosidad, no hay un más allá. No hay, hasta aquí llega la luminosidad, aquí empieza otra cosa. Es solo lo que existe. No hay más allá, no hay más afuera, no hay más dentro. No hay infinitamente fuera, no hay infinitamente dentro. No hay en ninguna parte. Es lo único que hay. Y tampoco hay un antes de esta luminosidad o un después de esta luminosidad. Porque es siempre lo mismo. Solamente las cosas que cambian evidencian tiempo. El tiempo es la evidencia de un cambio. Pero si esta luminosidad es siempre la misma, no hay tiempo. Esta luminosidad está más allá del tiempo y más allá del espacio. He vuelto a mí antes de crear la manifestación. Eso es samadhi. Ese es el fin. Ese es el camino. De yo aquí, con este cuerpo, con esta experiencia de vida, con estas relaciones, hacia lo que está detrás y que permite que este yo, este cuerpo, esta experiencia, este mundo exista. Eso que está atrás existe siempre. Es absoluto. Si este yo existe o no existe, eso que está atrás no sufre cambios. Pero eso es una proyección, es una modulación. Es como la ola y el océano que hemos visto, creo. Desde el punto de vista de la ola, ella nace en un momento, se desarrolla y muere en otro momento. Nacimiento de la ola y muerte de la ola. Desde el punto de vista del océano, no hay ningún cambio. No había menos agua antes que la ola naciera, y no hay más agua después que no hay menos agua después que la ola desaparece. No hay más agua porque la ola aparece y no hay menos agua porque la ola desaparece. Es siempre la misma agua. Solo desde el punto de vista de la ola hay toda una vida que surge en un momento y desaparece en otro momento. Esto es simplemente usar esta herramienta para morar en esa dimensión íntima, de pura existencia. Eso es Samadhipada, el primer capítulo. Te mapea, te da un mapa concreto que puede parecerte difícil o complejo, pero es coherente en su expresión, es lógico. Voy de lo grueso a lo sutil.
En Ayurveda veíamos, y lo decían siempre, que la manifestación va de lo sutil a lo grueso, porque se encarga de entender cómo funciona todo esto, lo sutil a lo grueso. Aquí vamos de lo grueso, de esto que ya existe, a la inmanifestación. Y es un método concreto. Aunque parezca difícil y complejo, yo puedo evidenciarlo. Con 1 minuto de hacer esa respiración, la reverberación, mi mente es distinta. Si alguna vez me comprometiera a hacerlo 1 semana completa, obviamente mi manera de pensar sería distinta. Si por 1 segundo que hago, por 1 minuto, que hago la respiración, ni siquiera es 1 minuto, por 5 sonidos que hago. Imagina 1 día, 1 semana. Obviamente vería las cosas de una manera distinta. Todo se vería de una manera distinta. Parece complejo, pero en verdad es súper concreto. Te va diciendo. Pero usted dice que hay obstáculos. Apatía, indiferencia, falta de compromiso, desgano, duda. Eso no te va a dejar avanzar. No es para nada difícil, no es para nada complejo ni raro. Es ultra concreto. Sadhana Pada, el Pada que viene, es súper entrete. Es mucho más... Porque Sadhana Pada es el capítulo de la práctica. El capítulo de mi rutina, o desde dónde empiezo. Aquí vimos el final del camino, cómo son las últimas fases del camino, cómo es todo eso, para que yo sepa dónde voy. Pero ahora viene desde dónde parto, como un capítulo de tele, así. Va a ser el próximo capítulo. ¿Preguntas? La absorción no conceptual. Sí, son complejos estos. Para mí es fácil explicarlo bajo este estado alterado de conciencia. Por ejemplo, cuando tú estás bajo la influencia de alguna planta sagrada, por ejemplo con San Pedro pasa esto fácilmente. San Pedro Guachuma, un cactus. Y me acuerdo una vez, habían pasado muchas horas sin comida. Entonces tenía una manzana en las manos, y si alguien te dice que tú te alimentas de tocar la manzana, a uno le parecería como chiste. Pero en ese estado, que tenía hambre, y tuve la manzana en las manos, y tu capacidad está tan alta para vincularse con las cosas que se fue el hambre, se te quita el hambre. Una absorción no conceptual es cuando tú comulgas con el objeto de una manera distinta o desprogramada de tus etiquetas. Tú ves algo y estás obligado por tu cultura, por tu concepto, por tu lenguaje a entender eso de una manera conceptual. Si ves un cuchillo o una pistola, por ejemplo, ves una pistola y automáticamente hay una carga imposible de eludir. Todo lo que implica una absorción no conceptual es ver el objeto, sin nada, sin ningún registro en el campo de conciencia. Como si no conocieras eso, como pudiera conocer un nativo de selva, una cámara que nunca ha visto en su vida. Él está conociendo el objeto, pero lo conoce de una manera no conceptual, porque no tiene un concepto para ello. Puede ver los sonidos, lo puede acercar a olerse. Por eso le decía, como cuando el niño está en desarrollo, algún animal tiene un conocimiento no conceptual de la realidad, no del objeto.
Eso es. Y eso se aplica a los pensamientos. Los pensamientos son cosas. Pensaba cuando te escuchaba, bueno, ayer pensaba que en el magíster me tocó con una profesora que era súper, así se va la palabra, pero así es súper etérea, es como muy seca porque estudia mucho, tiene mucho magíster en el cuerpo, un doctorado, está haciendo magíster en salud, es doctora en filosofía del derecho, o sea, y me sonaba todo el tiempo, claro que eso no lo voy a expresar en ese momento porque muy... pero no dejaba de pensar cuando ella, en el fondo, lo que nos invitó, fueron 4 clases, su reflexión era, o por lo que me quedaba yo, era no quedarse con lo que ya está, sino que generar como un debate interno, o sea, no por ejemplo, no sé, frente a cualquier cosa, como que ella decía, por ejemplo, un concepto de la buena fe en el derecho, ¿no? Por decir algo. Decía que era como muy bueno cuestionar todo y generar como un proceso interno para que surja algo distinto, no conformarse con lo que siempre que solamente está. Y en todo ese diálogo que se generaba, era como que todo lo que ya estaba era como que está obsoleto, por lo menos en la mitad del derecho. Entonces, por ejemplo, decía, se habló del Código Civil, que es un texto que para mí es como una joya, yo lo aplico todos los días, así como en mi trabajo, lo consulto, me gusta cómo está escrito, es un lindo texto, ¿no? Y hablamos de unos artículos que fueron como muy cuestionados, porque la época en que se escribió era otra sociedad, era otra cosa, entonces terminó diciendo la profesora, me dijo, ¿qué queda actualmente del Código Civil? ¿Qué queda? Así como diciendo, no queda nada, porque es un texto escrito para otro tiempo, para otra época. Y yo me acordaba de lo que hablamos acá, y decía, por ejemplo, esto que estamos estudiando, conociendo, tiene... Claro, entonces como que tenía como ganas de expresar eso, pero no lo voy a hacer porque yo ahí muy bien, pero como que me genera esa, como que nuestra cultura, la cultura occidental, reniega tanto de las cosas de lo anterior, como que la mirada está para el futuro y como que avancemos y que todo tiene que ir cambiando, evolucionando, complejizándose y si uno se queda atrás es como que no sirve. Y cuando estudiamos esto como... Claro, como que me genera esa... Ahí, por ejemplo, hay 2 cosas. Por ejemplo, este texto no es obsoleto por el paso del tiempo, sino porque está más allá del tiempo. De lo que habla es algo que no cambia, como habíamos al comienzo. Porque la materia siempre va a cambiar, las culturas siempre van a cambiar. Pero el espíritu no cambia. El espíritu no es una cosa rara en alguna otra parte. El espíritu es aquello que permite a la materia manifestarse, los principios de las cosas que están detrás. Yo tengo una masa y el principio es que puedo moldear la masa de cualquier manera. Las múltiples maneras en que se moldee son materia, pero el principio, la capacidad de moldear es el espíritu. La capacidad de moldear no puede pasar de moda porque es lo que permite a la materia existir, a las distintas formas de la masa. Y una de las cosas claras de Occidente es su pensamiento lineal,
no circular. Es siempre avance, como tú dices. El pensamiento de las tradiciones ancestrales es circular, es todo un ciclo, es siempre cíclico. Y en ese ciclo hay verdades que no cambian, hay principios que no cambian. Entonces la gracia es conocer esos principios, más que la creación que esos principios pueden hacer en algún momento. Es conocer cómo funcionan esos principios.